¿Alguna vez has visto un sedán beige en un estacionamiento y no has pensado en absolutamente nada? Sí, yo también. Pero ¿qué pasaría si te dijera que algunos de los coches más olvidables jamás fabricados eran en realidad obras maestras de ingeniería escondidas a plena vista? Autos tan brillantes que cambiaron toda la industria y parecían pertenecer a la flota de una firma de contabilidad. Hoy vamos a hacer un recuento de 10 coches que fueron aburridos pero en realidad brillantes. Y créeme, el número 1 te hará repensar todo lo que sabes sobre la excelencia automotriz. Antes de profundizar en el tema, haz clic en el botón me gusta y suscríbete si aprecias los autos que superan las expectativas sin sobrecompensar. Número 10, Subaru Legacy GT. En 2005, Subaru hizo algo que nadie esperaba. Tomaron su sedán más aburrido y silenciosamente metieron un motor boxer turboalimentado debajo del capó, el Legacy GT. Por fuera, era simplemente otro sedán familiar de tamaño mediano que se mimetizaba con el tráfico como un camuflaje, pintura gris, estilo conservador, el tipo de automóvil que conduciría su agente de seguros. Pero aquí es donde se pone interesante. Bajo ese capó mundano se encontraba un motor turboalimentado de 4 cilindros y 2,5 litros que desarrollaba 250 caballos de fuerza. El mismo motor básico del WRX-T combinado con la legendaria tracción total simétrica de Subaru. Y si realmente supieras lo que buscas, podrías conseguirlo con transmisión manual. Sí, de verdad. Esta cosa podría alcanzar los 60 en 5,3 segundos. En 2005, ese era el territorio de los superdeportivos para un sedán. Lo más loco es que la mayoría de la gente no tenía idea de lo que estaba viendo. El Legacy GT fue brillante porque resolvió un problema que nadie sabía que existía. ¿Qué pasaría si quisieras el rendimiento del WRX, pero necesitaras llevar a tus hijos a la práctica de fútbol sin que parezca que estás a punto de correr una carrera callejera? ¿Qué pasa si quieres capacidad para todo tipo de clima, pero no quieres un SUV enorme? La respuesta de Subaru fue genial. Tome su tecnología de rally y envuélvala en el paquete más modesto posible. La suspensión fue ajustada tanto para comodidad como para rendimiento. Puntales MC Ferguson en la parte delantera, multibrazo en la parte trasera y frenos más grandes provenientes del depósito de repuestos STI. Incluso el interior era secretamente especial. Asientos de cuero que realmente te mantienen en tu lugar. Un indicador de impulso adecuado integrado en el tablero. Pequeños detalles que te recordaban que aquello no era un legado más, sino que desde fuera era completamente invisible. Y eso es lo que lo hizo brillante. En una época en la que los coches de alto rendimiento eran cada vez más ruidosos y desagradables, Subaru tomó la dirección opuesta. Construyeron un automóvil para gente que sabía, gente que entendía que el verdadero rendimiento no se trata de presumir, se trata de capacidad. El Legacy GT podía hacer frente a una tormenta de nieve por la mañana y recorrer caminos de cañones por la tarde, todo ello con el mismo aspecto que pertenecía a un estacionamiento de Costco. El problema es que Subaru solo los fabricó durante unos pocos años. En 2009, ya habían desaparecido. Primero desaparecieron las transmisiones manuales y luego todo el acabado GT. Hoy en día, encontrar un GT clásico limpio con cambio manual es como encontrar un tesoro enterrado. Los precios están subiendo. Los entusiastas los están acumulando porque finalmente todos se dieron cuenta de lo que Subaru había creado. Un durmiente brillante que era demasiado bueno para su propio bien, demasiado sutil para el atractivo masivo, demasiado perfecto para aquellos que lo entendían. Número 9, Serie Saturnos. Era el año 1990. General Motors decidió reinventar la rueda. Literalmente, crearon una marca completamente nueva llamada Saturn. Y su primer coche iba a cambiarlo todo, la Serie S. Un sedán compacto que parecía, bueno, igual que cualquier otro sedán compacto. ¿Aburrido? Absolutamente. Pero debajo de ese exterior genérico se escondía una de las ingenierías más radicales que Detroit había intentado jamás. Primero, los paneles de la carrocería. Ni acero, ni aluminio, sino plástico, polímero, para ser exactos.
Paneles de plástico resistentes a abolladuras y a prueba de óxido que podrían soportar el impacto de un carrito de compras y recuperarse como si nada hubiera pasado. La gente pensaba que GM había perdido la cabeza. Un coche de plástico. Pero el problema es que funcionó. Esos paneles nunca se oxidaron, nunca se abollaron. 20 años después, los coches de la serie S de Saturno todavía tenían mejor aspecto que la mayoría de los coches con carrocería de acero de la mitad de su antigüedad. Pero la innovación no acabó ahí. Todo el proceso de fabricación fue revolucionario. Saturn construyó una nueva fábrica en Spring Hill, Tennessee. Desecharon el reglamento tradicional de la UAW y crearon un ambiente de trabajo colaborativo. Los trabajadores no solo ensamblaban automóviles. Fueron socios en el proceso. El control de calidad no fue una ocurrencia de último momento. Estaba integrado en cada paso. El resultado, coches con espacios entre los paneles más estrechos que los de las marcas de lujo. Una calidad de construcción que avergonzó al resto de la línea de GM. La ingeniería subyacente era igual de inteligente. Un diseño de marco espacial que separaba la estructura de los paneles de la carrocería. Si tuvieras un accidente, podrías literalmente desatornillar los paneles dañados y colocar unos nuevos. El motor de doble árbol de levas de 1,9 L fue diseñado específicamente para lograr eficiencia y longevidad. No era potente, solo unos 124 caballos de fuerza, pero era a prueba de balas. Estos motores recorrieron regularmente 300.000 millas con un mantenimiento básico. El precio sin regateo de Saturno también fue revolucionario. Un precio, sin negociación, sin juegos. A los clientes les encantó. Los distribuidores lo odiaron, pero funcionó. Saturno desarrolló un culto de seguidores. Los propietarios conducían cientos de kilómetros para asistir a los eventos de bienvenida de Saturn en la fábrica. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que los propietarios de un Toyota Corolla hicieran eso? La verdadera brillantez estaba en los detalles. Las puertas tenían un tercer sello para un mejor aislamiento del ruido. El motor de doble árbol de levas tenía un proceso de fundición con espuma perdida que lo hacía más liviano y más preciso. Incluso la transmisión era innovadora, con un fluido especial que nunca necesitaba cambiarse. A los ingenieros de GM se les dio vía libre para pensar de manera diferente. Y vaya si cumplieron. Lamentablemente, GM finalmente neutralizó a Saturn. En la década del 2000, fueron rebautizados como Opals. Los paneles de plástico desaparecieron. La innovación se detuvo. La marca murió en 2010. Pero esos coches originales de la serie SS demostraron que aburrido no significaba malo. Que se pudiera repensar por completo cómo se construye un automóvil y aún así hacerlo parecer normal. Que la innovación no siempre tiene por qué gritarse. A veces simplemente tiene que funcionar. Número 8, Mazda 626. Mira un Mazda 626 de los años 90 e intenta mantenerte despierto. Te reto. Es el equivalente automovilístico del papel pintado beige. Un sedán de tamaño mediano tan anónimo que podría estar bajo protección de testigos. Pero los ingenieros de Mazda habían escondido algo especial bajo esa aburrida apariencia. El 626 era en realidad una obra maestra de conducción disfrazada de coche de alquiler. El secreto empezó con la plataforma. Mazda no se limitó a presentar otro sedán con tracción delantera. Se obsesionaron con la distribución del peso. Ajustaron la suspensión como si fuera la de un coche deportivo. El resultado fue un sedán familiar que podía avergonzar a los coches supuestamente deportivos en una carretera con curvas. Las revistas de coches estaban confundidas. ¿Por qué este aburrido Mazda se manejaba tan bien? La cuarta generación del 626, presentada en 1988, realmente mostró las manos de Mazda. Claro, parecía algo que conduciría tu contador, pero fue pionero en la dirección en las 4 ruedas, no en algún exótico automóvil deportivo. En un sedán de gama media, el sistema podría girar las ruedas traseras hasta 5 grados, lo que haría al 626 más estable a velocidades de autopista y más ágil en los estacionamientos. Fue brillante. Fue complejo.
Era demasiado avanzado para un coche tan aburrido. Luego estaba la ingeniería subyacente. El 626 utilizaba una sofisticada suspensión trasera multibrazo cuando la mayoría de los competidores todavía utilizaban ejes de viga. La dirección era hidráulica pero ajustada para proporcionar una respuesta real. Podía sentir la superficie de la carretera a través del volante. En un Mazda 626, el chasis era rígido más allá de lo que sugería el precio. Todo fue diseñado como si Mazda esperara que los propietarios condujeran estos autos con fuerza, lo que nadie hizo porque parecían muy aburridos. Los motores también eran sorprendentemente avanzados. El quinto 6 de 2,5L y los modelos superiores utilizaban sincronización de admisión variable. En 1993, producía 164 caballos de fuerza, lo que no parece mucho ahora, pero era bastante rápido para un sedán mediano en aquel entonces. Lo más importante es que era suave y refinado, el tipo de motor que esperarías en un coche que cuesta el doble. Mazda incluso ofreció una transmisión manual con el quinto 6 porque aparentemente alguien en ingeniería todavía creía en la diversión. Pero aquí viene el verdadero truco. El 626 formó la base de la investigación de Ford. Sí, esa sonda. El que se suponía que reemplazaría al Mustang. Ford vio lo que Mazda había creado y pensó: esto es demasiado bueno para un sedán. Entonces le pusieron una carrocería deportiva y dieron por terminado el asunto. La sonda se llevó toda la gloria. El 626 permaneció invisible. Aunque en esencia eran el mismo coche, la prensa automovilística lo sabía. Siguieron entregando los 626 premios. El mejor sedán mediano, la mejor relación calidad-precio y el mejor manejo. Pero a los clientes no les importó. En su lugar, compraron modelos Camry Accord. Coches que objetivamente eran peores de conducir pero que tenían mejor reputación. El 626 siguió adelante generación tras generación, siendo brillante y aburrido al mismo tiempo, hasta que Mazda finalmente se dio por vencido y lo reemplazó por el Mazda 6. Un auto que finalmente se veía tan bien como se conducía. Pero esos viejos 626 demuestran que la ingeniería brillante no siempre necesita un estilo llamativo. A veces los mejores coches son aquellos en los que nadie repara. Número 7, Pontiac G8. En 2008, Pontiac estaba muriendo. Todo el mundo lo sabía. GM estaba perdiendo dinero a raudales y Pontiac vendía minivans con nuevas marcas y vehículos mediocres revestidos de plástico. Luego, de la nada, lanzaron el G8, un sedán con tracción trasera que parecía un auto de alquiler, pero funcionaba como un muscle car. No tenía sentido. Fue brillante. El G8 no era realmente un Pontiac. Era un Holden Commodore de Australia que llevaba una insignia de Pontiac, pero ¿a quién le importa? Bajo el capó del modelo GT se encontraba un V8 de 6.0L que generaba 361 caballos de fuerza. Tracción trasera. Una transmisión automática de 6 velocidades adecuada que pudiera manejar tanta potencia. Esta cosa podía alcanzar los 60 en 5,2 segundos y un cuarto de milla en 13,4. Cifras que avergonzarían a muchos coches deportivos. Y parecía algo que un gerente medio alquilaría. Pero espera, esto mejora. En 2009, Pontiac se volvió completamente loco y creó el GXP. La misma carrocería sedán aburrida, ahora con un V8 LS3 de 6.2 del Corvette. 415 caballos de fuerza. 415 libras-pie de torque. Y aquí viene el truco. Podrías conseguirlo con transmisión manual, una manual de 6 velocidades en un sedán Pontiac de 4 puertas. Fue una locura. Hermosa locura por fumar neumáticos. El chasis también quedó correctamente ordenado. No se trataba de un muscle car rudimentario que solo pudiera circular en línea recta. Los australianos sabían cómo hacer que un coche funcionara. Suspensión trasera independiente, distribución adecuada del peso, dirección que realmente se comunica con el conductor. El G8 podía tomar las curvas con una gracia sorprendente y luego encender los neumáticos traseros al salir de las curvas, todo ello mientras transportaba a 4 adultos con comodidad.
El interior era donde realmente brillaba la filosofía aburrida pero brillante. No son tonterías de chicos corredores. Sin alitas ni bolas innecesarias. Solo una cabina limpia y funcional con asientos que brindan apoyo y medidores claros. Los únicos indicios del potencial de rendimiento eran sutiles. Disco de freno más grande que sobresale entre las ruedas. Tubos de escape dobles en la parte trasera. Si no supieras qué buscar, pasarías de largo en un estacionamiento. GM solo vendió unos 37.000 G8 antes de que Pontiac desapareciera. Aún menos GXP, solo 1.829, llegaron a Estados Unidos. Fue demasiado poco y demasiado tarde. El G8 era el coche que Pontiac debería haber construido desde siempre. Un auténtico sedán de alto rendimiento que no necesitaba presumir. Pero el tiempo lo es todo. El G8 llegó justo cuando la economía se desplomó y GM se declaró en quiebra. Pontiac murió en 2009. El G8 murió con él. Hoy en día, los G8 limpios se están volviendo objetos de colección, especialmente la pieza GX manual. Los precios están subiendo. Los entusiastas finalmente se están dando cuenta de lo que GM creó accidentalmente, tal vez en esos últimos años de Pontiac. Un sedán de alto rendimiento de clase mundial disfrazado de un aburrido coche de alquiler. El coche más lujoso, el último Pontiac auténtico y posiblemente el mejor coche que la marca haya vendido jamás. Lástima que nadie se dio cuenta hasta que desapareció. Número 6. Volkswagen TDI. Diésel. La sola palabra hace que la gente piense en camiones semirremolque y autobuses escolares. Ruidoso, maloliente, lento. Pero a finales de la década de 1990, Volkswagen revolucionó silenciosamente la tecnología diésel con algo llamado TDI, inyección directa turboalimentada. Convirtió a los aburridos coches económicos en monstruosos motores que podían funcionar eternamente con una pizca de combustible. Y la mayoría de la gente no tenía idea de lo que se estaba perdiendo. Tomemos el Mark V Jetta TDI. Parecía un Jetta más. Estilo conservador, nada especial, pero ese turbodiesel de 1,9 L debajo del capó. Magia. Solo producía 90 caballos de fuerza. Patético, ¿verdad? Equivocado. Porque producía 155 libras-pie de torque a 1.900 revoluciones por minuto. Eso está apenas por encima del ralentí. La cosa avanzaba como un tren de carga, de semáforo en semáforo. Y lo hizo obteniendo 50 metros cúbicos por galón en la carretera. 50 en conducción en el mundo real. La ingeniería detrás de TDI fue realmente brillante. La inyección directa significaba que el combustible se rociaba directamente en la cámara de combustión a una presión increíblemente alta, más de 23.000 libras por pulgada cuadrada en algunos motores. Esto creó una mejor atomización, una combustión más completa y mucha más eficiencia que la antigua tecnología diésel. El turbocompresor tampoco fue instalado de forma improvisada. VW utilizó turbos de geometría variable que ajustaban sus características en función de la carga del motor, mínimo retraso y máxima eficiencia. Era tecnología de Fórmula 1 en un coche que parecía pertenecer a un profesor sustituto. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Estos motores eran básicamente indestructibles. La parte inferior estaba hecha de acero forjado y estaba sobreconstruida masivamente. Los propietarios de TDI informaron regularmente 300.000, 400.000 e incluso 500.000 millas sin trabajos importantes en el motor, solo mantenimiento básico. La bomba de combustible era accionada mecánicamente y a prueba de balas. El sistema de inyección podría manejar combustibles alternativos. La gente hacía funcionar estos aparatos con aceite vegetal, biodiesel, lo que fuera. Ellos simplemente siguieron adelante. La verdadera genialidad fue cómo VW empaquetó toda esta tecnología. No crearon un extraño vehículo ecológico que gritara, "Estoy salvando el planeta". Ponen motores TDI en coches normales, Jettas, Golfs, Pats, incluso el New Beetle.
Podría tener una economía de combustible y una longevidad revolucionaria sin parecer un experimento científico. Tus vecinos no tenían idea de que estabas recibiendo 600 metros cúbicos por tanque a menos que notaran que nunca te detenías a cargar combustible. Y la experiencia de conducir era adictiva. Ese muro de torque hizo que conducir en la ciudad fuera muy fácil. La incorporación de la autopista fue dramática. Los motores eran más silenciosos que los antiguos diésel, aunque todavía se oía ese ruido característico al ralentí. A algunos propietarios les encantó. Dijo que sonaba como un camión semirremolque pequeño. Otros instalaron material insonorizante. Pero a todos les encantó el ahorro de combustible. Los viajes por carretera se volvieron ridículamente baratos. Los hipermileros llevaron estos vehículos a 70, incluso 80 metros por galón con una conducción cuidadosa. Luego llegó el Dieselgate de 2015. VW fue descubierta haciendo trampa en las pruebas de emisiones. El sueño del TDI se vino abajo. Recompras, demandas judiciales, la muerte de los turismos diésel en Estados Unidos. Pero aquí está el punto. La ingeniería seguía siendo brillante. El engaño tenía que ver con las emisiones de N2O2, no con la tecnología fundamental. Esos motores seguían funcionando eternamente y aún conseguían un kilometraje increíble. VW simplemente no podía hacerlos lo suficientemente limpios para cumplir con las regulaciones y al mismo tiempo mantener el rendimiento que la gente amaba. Fue una tragedia. La brillante ingeniería asesinada por la estupidez corporativa. Pero esos viejos TDI todavía siguen ahí. Sigue funcionando. Todavía obtengo 50 metros por galón. Siguiendo demostrando que los coches aburridos pueden esconder tecnología revolucionaria. Número 5. Ford Taurus has hecho. Ford estaba construyendo aburridos sedanes familiares que se manejaban como barcos y aceleraban como glaciares. El Tauro era su pan de cada día. Estilo Helivian, tracción delantera, el coche oficial de los suburbios estadounidenses. Entonces alguien en Ford tuvo un momento de completa locura. ¿Qué pasaría si pusiéramos un motor diseñado por Yamaha en esta cosa? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos girar a 7.300 revoluciones por minuto? ¿Qué pasaría si creáramos un auto sorprendente que pudiera avergonzar a los Mustangs? Nació el Taurus has hecho y fue absolutamente brillante. El motor era la estrella. Un V6 de 3.0L que casi no tenía nada en común con el motor Taurus normal. Yamaha básicamente empezó desde cero. Cabezas de aluminio, árbol de levas doble en cabeza, 4 válvulas por cilindro, conductos de admisión de longitud variable. Esta cosa era más avanzada que la mayoría de los motores de coches exóticos. En 1989, desarrollaba 220 caballos de fuerza a 6.200 revoluciones por minuto en un sedán familiar con tracción delantera. Fue una locura. Pero el verdadero truco fue cómo transmitía ese poder. A este motor le encantaba acelerar. La banda de potencia empezó en 4.000 revoluciones por minuto y siguió tirando. La línea roja era 7.300 revoluciones por minuto, pero se dice que el motor podría soportar 8.500 revoluciones por minuto si se quita el limitador. También sonaba glorioso. Una ballena metálica que se iba haciendo más intensa a medida que subían las revoluciones. Nada que ver con los quintos 6 sibilantes que Ford solía fabricar. Este era un motor de alto rendimiento en un Taurus. Ford no podía simplemente colocar este motor en un Taurus normal y darlo por terminado. La transmisión habría explotado. Entonces consiguieron que Mazda construyera una transmisión manual especial de 5 velocidades. La única transmisión disponible, sin opción automática. Este era un coche de conductor, punto. El embrague estaba pesado. La palanca de cambios tenía muescas. Había que desearlo, y la gente lo quería. Ford vendió 15.000 SHO en el primer año, mucho más de lo que esperaban. La suspensión también recibió el tratamiento completo. Muelles más rígidos, barras estabilizadoras más grandes, bujes revisados. El SHO se encontraba más bajo que un Taurus normal.
La dirección era más rápida y respondía mejor. Esta cosa realmente podría manejarlo. En 1989, Car and Driver registró un consumo de 0,88 gramos en la pista de derrape con un Taurus. Eran vergonzosos coches deportivos que costaban el doble. Aunque parecía algo que tu padre conduciría para ir a su trabajo en la aseguradora, la brillantez estaba en la ejecución. Ford no se volvió loco con los kits de carrocería ni con los alerones. El SHO parecía casi idéntico a un Taurus normal. Parachoques diferentes, faros antiniebla y revestimientos laterales sutiles. Eso es todo. Había que saber qué buscar. La mayoría de la gente no lo hacía, lo que significaba que podías destruir Mustang GT desprevenidos en los semáforos y luego llevar a tus hijos a la escuela a la mañana siguiente. Era el coche Q perfecto. Ford siguió fabricando SHO durante 3 generaciones. Los últimos modelos incorporaron motores V8, transmisión automática, más características de lujo, pero perdieron algo. Ese SHO original era especial porque estaba muy centrado, muy puro. Un motor de altas revoluciones en un sedán aburrido. Nada más, nada menos. Demostró que Ford podía construir un automóvil de rendimiento de clase mundial cuando quería. Simplemente lo disfrazaron de Tauro. Hoy en día, encontrar un software limpio con manual es difícil. Los coleccionistas han descubierto lo que creó Ford. Una brillante pieza de ingeniería escondida en el rapero más aburrido posible. El durmiente definitivo, el Taurus que pudo. Número 4, Toyota Camry. Deja de reír. Lo digo en serio. El Toyota Camry, sí, ese Camry, es uno de los coches más brillantes jamás fabricados. No porque sea emocionante, no porque sea rápido, sino porque los ingenieros de Toyota crearon algo que redefinió lo que un automóvil podía ser. Convirtieron el aburrimiento en una forma de arte. Y resultó que esa forma de arte era una ingeniería brillante. Volvamos a 1983, el primer Camry vendido en Estados Unidos. Japón todavía estaba demostrando que podía construir automóviles de calidad. El Camry no solo lo demostró, sino que demolió a la competencia. Una calidad de construcción que hacía que los coches americanos parecieran haber sido ensamblados por adolescentes borrachos. Los espacios entre paneles se pueden medir con un micrómetro. Pintura que duró décadas. Interiores que no se desmoronaron después de 2 años. Fue una revelación. Pero el verdadero brillo estaba bajo la piel. Toyota no solo construyó un automóvil confiable. Diseñaron hasta el último detalle de cada componente. Los motores eran obras maestras sometidas a un estrés mínimo. Un motor de 4 cilindros y 2,0 L que genera 95 caballos de fuerza. No es emocionante. Pero podría recorrer 300.000 millas sin ningún problema. La transmisión también fue sobreconstruida. El sistema de refrigeración tenía un 50% más de capacidad de la necesaria. Todo fue diseñado para durar para siempre, y así fue. El Camry de 1992 lo llevó a otro nivel. Car and Driver lo calificó como uno de los mejores coches del mundo. No es el mejor sedán, sino el mejor coche, punto. El modelo V6 podía alcanzar los 60 km por hora en 7,2 segundos, más rápido que un BMW 325i. El manejo fue sorprendentemente competente. El interior era silencioso al nivel de un Lexus, todo por miles de dólares menos que la competencia. Fue tan bueno que los competidores literalmente compraron Camrys y los destrozaron tratando de descubrir cómo lo hacía Toyota. Esto es lo que hizo que el Camry fuera realmente brillante. Toyota se dio cuenta de que la mayoría de la gente no quiere emociones. Quieren un transporte que funcione todos los días y para siempre sin dramas. Entonces lo optimizaron para eso. Cada decisión fue sobre confiabilidad y comodidad. Suspensión suave que absorbe los golpes. Motores silenciosos que arrancaban cada mañana. Controles que estaban naturalmente a mano. Era una perfección aburrida. La filosofía de la ingeniería fue revolucionaria. En lugar de perseguir números de rendimiento, Toyota buscó métricas de calidad.
¿Cuántas veces se puede tirar de la manija de una puerta antes de que se rompa? ¿Cuánto tiempo duraría la tela del asiento en Phoenix Sun? ¿Qué pasó con el motor si alguien nunca cambió el aceite? Todo lo probaron hasta destruirlo y luego lo reforzaron. El resultado fue un coche que simplemente no se estropeaba y las ventas demostraron su brillantez. El auto más vendido en Estados Unidos durante años, décadas, millones de clientes satisfechos a quienes no les importaba que su auto fuera aburrido porque siempre funcionaba, siempre arrancaba, siempre los llevaba a casa. Toyota había descifrado el código. Se dieron cuenta de que para la mayoría de las personas el aburrimiento no es un problema. Es una característica. La verdadera brillantez no siempre tiene que ver con el entusiasmo. A veces se trata de resolver el problema correcto. El Camry solucionó el problema de los coches que se estropeaban. Eso es bastante brillante si me preguntas. Número 3. Honda Accord. El Honda Accord podría ser el automóvil más subestimado en la historia del automóvil. Todo el mundo lo sabe como la elección sensata. El sedán responsable. El coche que compras con la cabeza, no con el corazón. Pero esa reputación esconde algo notable. El Accord ha sido silenciosamente brillante durante más de 4 décadas. Un recorrido de ingeniería por el bosque disfrazado de transporte cotidiano. Empecemos con las estadísticas. Las 10 mejores listas de Car and Drivers. El Accord lo ha ganado 38 veces, más que cualquier otro coche en la historia. Piénsalo. Los periodistas del sector automovilístico, gente que conduce de todo, desde Ferraris hasta Ford Fiestas, siguen votando por el Accord año tras año, década tras década. ¿Por qué? Porque los ingenieros de Honda son, en secreto, genios. Tomemos el acuerdo de 1990. Parecía una caja con ruedas. Pero Honda acababa de inventar el control electrónico de elevación y sincronización variable de válvulas, DEC, en un Accord, no en un exótico automóvil deportivo, sino en un sedán familiar. El sistema utilizó 2 perfiles de leva diferentes y alternó entre ellos según la velocidad del motor. Te ofrecía economía a velocidad de crucero, potencia cuando la necesitabas, tecnología revolucionaria en un coche que parecía diseñado por contables. La ingeniería fue más allá de los motores. Honda se obsesionó con detalles que a nadie más le importaban. La palanca de cambios y el manual se ajustan, perfección, recorridos cortos, cambios de marcha precisos, mejor que algunos Porsche. La dirección, la respuesta real, se podía sentir la superficie de la carretera, la suspensión, de alguna manera cómoda y controlada. Los ingenieros de Honda condujeron estos autos millones de millas de prueba, ajustándolos, refinándolos, perfeccionándolos, todo para un sedán que la mayoría de la gente compraba por su economía de combustible. Pero aquí está la verdadera brillantez. Honda nunca se quedó quieto. Cada generación se volvió mejor, más refinada, más capaz. Cuando los competidores recortaban costes, Honda mejoraba. Suspensión de doble horquilla cuando otros usaban puntales MC Ferguson, subchasis de aluminio para reducir el peso, acero de alta resistencia en el chasis para mayor rigidez. Gastaron dinero en lugares que los clientes nunca verían porque eso hacía que el auto fuera mejor. El actual Accord es una clase magistral de esta filosofía. Motores turboalimentados que ofrecen potencia y eficiencia, una plataforma más liviana pero más rígida que antes. Tecnología que rivaliza con las marcas de lujo, todo envuelto en un estilo atractivo pero no llamativo. Sigue siendo la elección racional, pero ahora también es realmente divertido de conducir. Honda se dio cuenta de que no es necesario sacrificar la emoción por la practicidad. Solo hay que diseñar con más ahínco. Y la transmisión manual, Honda todavía ofrece una en 2025 en un sedán de tamaño mediano. Cuando todos los demás se dieron por vencidos, Honda mantuvo la fe porque en algún lugar de Japón, un ingeniero insistió en que algunas personas todavía quieren cambiar de marcha por sí mismas. Ese es el tipo de pensamiento que hace que el acuerdo sea brillante. Respeta al conductor, incluso si la mayoría de los conductores no se dan cuenta. El Accord demuestra que es posible construir un coche para todos sin tener que fabricar un coche aburrido. Solo hay que preocuparse por los detalles. Todos. Incluso aquellos en quienes nadie se fija,
especialmente aquellos en quienes nadie se fija. Número 2. Volvo 240. El Volvo 240 es lo que sucede cuando los ingenieros ignoran por completo el lápiz óptico. Mira 1. Adelante. Es una caja con cajas más pequeñas adjuntas. La aerodinámica de un ladrillo, el sex appeal de un refrigerador. Pero esa forma aburrida esconde uno de los coches de ingeniería más brillantemente diseñados jamás construidos. Un coche tan sobreconstruido que hace que las bóvedas de los bancos parezcan endebles. Hablemos de la obsesión que creó el 240. Los ingenieros de Volvo no solo querían construir un coche seguro. Querían construir un coche indestructible. Entonces empezaron con acero sueco. No cualquier acero. Acero especial de alta resistencia que puede soportar impactos que destrozarían otros coches. Luego diseñaron zonas de deformación que estaban décadas por delante de la competencia. El 240 salvaba vidas mientras otros fabricantes aún estaban desarrollando cinturones de seguridad. El motor también fue sobreconstruido. El cilindro B234 era una pieza de hierro fundido que generaba quizás 114 caballos de fuerza en un buen día. Patético para los estándares modernos, pero este motor fue diseñado para funcionar para siempre, literalmente. Componentes internos forjados, levas accionadas por engranajes, un sistema de refrigeración diseñado para el Ártico y conductos de aceite lo suficientemente grandes para pasar a través de ellos. Los propietarios de Volvo informan regularmente de 500.000 millas. 1.000.000 de millas no es algo inaudito. El motor sigue funcionando como una especie de Terminator sueco. Pero la verdadera brillantez estaba en la filosofía. A Volvo no le importaban las tendencias, no le importaba el estilo. Se preocuparon por la función. Cada decisión fue sobre durabilidad y seguridad. Los asientos diseñados por médicos ortopedistas. El sistema de calefacción podría descongelar un parabrisas en segundos y, según se dice, calentar una tostada. El diseño de tracción trasera es perfecto para los inviernos suecos. Todo tenía un propósito. Nada fue frívolo. El 240 se convirtió en un icono cultural sin intentarlo. Profesores universitarios, arquitectos, personas que valoraban la sustancia por encima del estilo. Todos conducían un 240 y lo hacían durante muchísimo tiempo. Estos coches se convirtieron en reliquias familiares que se transmitieron de generación en generación. Sigue funcionando, sigue siendo feo, sigue siendo brillante. Volvo vendió 2,8 millones de ellos en 19 años porque la gente se dio cuenta de que lo aburrido podía ser hermoso si eso significaba no averiarse nunca. La historia de las carreras es aún más impresionante. El 240 Turbo se convirtió en una leyenda en las carreras de turismos. Lo llamaron el ladrillo volador. Ganó campeonatos contra coches supuestamente superiores. ¿Cómo? Porque era duro como una roca. Otros coches se rompieron. El Volvo siguió circulando vuelta tras vuelta, carrera tras carrera, demostrando siempre que una ingeniería brillante supera a un estilo llamativo. Hoy en día, el 240 tiene seguidores de culto. La gente los modifica, los usa para competir y los conduce a diario. Hay foros en línea dedicados a mantener estas cajas funcionando para siempre, y funcionarán para siempre porque eso es lo que sucede cuando a los ingenieros se les permite construir un automóvil sin concesiones, sin interferencias de marketing, sin grupos de enfoque que exijan líneas más bonitas. Recibirás una caja. Una caja brillante e indestructible. El Volvo 240 demuestra que lo aburrido no siempre es malo. A veces resulta aburrido cuando los ingenieros hacen las cosas exactamente bien. Número 1. Chevrolet Astro Van. Espera, escúchame. Sé lo que estás pensando. Una minivan como número 1. Pero la Chevrolet Astro Van representa todo lo brillante de los coches aburridos. Fue desgarbado. No estuvo bien. Parecía un contenedor de envío con ventanas. Y fue absolutamente brillante, de maneras que aún no han sido igualadas. Primero, abordemos el tema delicado. ¿O debería decir el refrigerador sobre ruedas? El Astro no era bonito. No intentó ser aerodinámico.
La parte frontal era una pared de acantilado vertical. Las proporciones estaban todas equivocadas. Demasiado alto, demasiado estrecho. Parecía como si alguien hubiera intentado dibujar una camioneta de memoria y se hubiera equivocado con las dimensiones. Pero cada línea incómoda tenía un propósito. Ese cuerpo alto y estrecho, perfecto para caber en garajes normales y al mismo tiempo tener espacio para estar de pie en el interior. El frente plano, máximo espacio interior en una longitud manejable. La posición elevada del asiento y la visibilidad lo colocan por encima del tráfico. Los ingenieros de GM no estaban tratando de ganar concursos de belleza. Estaban resolviendo problemas. Problemas reales que tuvieron personas reales y los resolvieron brillantemente. El chasis era la clave de todo. Mientras que otras minivans usan plataformas de automóviles, la Astro usó estructuras de camión, construcción de carrocería sobre bastidor, tracción trasera y caja de transferencia de rango bajo adecuadas y solicitaba tracción en las 4 ruedas. Este no era un coche cualquiera que pretendía ser útil. Este era un camión que simulaba ser una furgoneta. Podría remolcar 5.500 libras, más que algunas camionetas, y transportar 8 personas, una motocicleta, láminas de madera contrachapada o todas sus posesiones mundanas. La transmisión era puramente de camión GM. El quinto 6 de 4,3 L era básicamente un V8 de bloque pequeño al que se le habían quitado 2 cilindros, a prueba de balas. La transmisión era la misma unidad utilizada en los Silverados, especialmente diseñada para uso en furgonetas. El eje trasero directamente del contenedor de piezas de la camioneta. Todo fue diseñado para durar eternamente y trabajar duro para lograrlo. A los contratistas les encantan. Las familias los adoran. Nadie lo admitió, pero todos los amaban. Pero aquí es donde el Astro se vuelve realmente brillante. Creó un segmento que todavía no existe. No es exactamente una furgoneta de tamaño completo, ni tampoco una minivan. Algo intermedio, algo útil. Podrías configurarlo de 1000 maneras. 2 plazas, 8 plazas, furgoneta de carga, crucero de lujo, bestia con tracción total. Era lo que tú necesitabas que fuera. Una navaja suiza con motor V6. La versatilidad era incomparable. Esas aberturas traseras de puertas de granero. Podrías cargar una motocicleta de pie. Las dimensiones interiores eran perfectas para los contratistas. Hojas de 4x8 de cualquier cosa que quepan planas en el piso. La capacidad de remolque significaba que podías tirar de un remolque real, no de un remolque plegable liviano, un remolque de viaje real o un bote o un auto de carreras. Esta aburrida camioneta podía hacer cosas que desafiarían a las camionetas modernas y duraban para siempre. Ese chasis de camión significaba durabilidad del camión. Estas furgonetas recorrían regularmente 300.000 millas transportando cargas pesadas. Los motores apenas sudaron. Las transmisiones simplemente seguían cambiando. Sí, se oxidaban si vivías en el cinturón de sal. Sí, tenían un consumo de combustible terrible, pero seguían trabajando año tras año, milla tras milla, haciendo todo lo que les pedías. GM mató al Astro en 2005. Las ventas estaban cayendo. Los SUV estaban tomando el control. El Astro parecía antiguo comparado con las minivans modernas. Pero el problema es que nadie lo ha reemplazado. Todavía no existe ningún vehículo que haga lo que hacía el Astro. Las minivans modernas no pueden remolcar. Los SUV modernos no pueden transportar carga. Las camionetas no pueden transportar 8 personas cómodamente. El Astro lo hizo todo brillantemente y con el mismo aspecto que un ladrillo. Por eso el Astro es el número 1. Representa el máximo brillo aburrido. A los ingenieros se les da vía libre para resolver problemas sin preocuparse por el estilo, sin preocuparse por ser cool, solo por pura función. Y resulta que la función pura puede ser hermosa a su manera. El Astro demostró que los coches aburridos podían ser más capaces que los emocionantes, más útiles que los bonitos y más brillantes de lo que cualquiera esperaba. Una caja sobre ruedas que podía hacer cualquier cosa. Eso no es aburrido. Eso es brillante. Y esa es nuestra lista.
10 coches que resultaron aburridos y pueden ser brillantes. 10 ejemplos de ingenieros que eligen la función por sobre la forma y crean algo especial en el proceso. Uno se pregunta qué coche aburrido en el estacionamiento de hoy podría ser la joya oculta del mañana. ¿Qué opinas? ¿Nos perdimos algún brillo aburrido? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación. Y recuerda, los coches más interesantes no siempre son los que parecen interesantes. A veces la mejor ingeniería se esconde a plena vista, como lo hicieron estas leyendas. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. ¿Alguna vez has notado cómo algunos camiones solo hacen enojar a la gente, no decepcionarla, ni frustrarla? Realmente enojado. Hablamos de pastillas que inspiraron sitios web dedicados a hacerles señas obscenas. Camiones que fueron incendiados en los concesionarios y modelos tan universalmente despreciados que incluso sus propios diseñadores probablemente cruzan la calle cuando ven uno venir. Hoy vamos a contar los 10 camiones más odiados de la historia de Estados Unidos. Y créanme, estos no son solo malos camiones. Estos son los que hicieron que Estados Unidos se preguntara colectivamente en qué estaban pensando. Así que abróchate el cinturón y dale a me gusta y suscríbete porque esto se va a poner feo. Número 10. Dodge Rampage. En 1982, Dodge observó el exitoso El Camino y pensó, podemos hacer eso, pero peor. Presentamos la Dodge Rampage, una camioneta compacta con tracción delantera que era básicamente un Dodge Omni con el maletero cortado. Sí, tracción delantera en un camión. La cuestión es que Dodge no solo fabricó una mala camioneta. Hicieron algo que insultó activamente a los compradores de camiones. El Rampage tenía un motor de 4 cilindros y 2,2 L que desarrollaba 84 caballos de fuerza. 84, eso no es un error tipográfico. No pudo remolcar nada significativo. La cama era tan pequeña que no cabía ni una lámina de madera contrachapada sin dejar el portón trasero abierto. Pero aquí está el truco. Cuando dejaste el portón trasero abajo, las luces traseras y la matrícula quedaron orientadas hacia el suelo. Entonces, te detienen constantemente. Un propietario informó que lo detuvieron 3 veces en una sola semana simplemente intentando transportar una escalera. La calidad de construcción fue espectacular. Si estuvieras tratando de establecer récords de cuántas partes podrían caerse de un vehículo, las manijas de las puertas se romperían en las manos de la gente. Los plásticos interiores se agrietarían si los miraras mal. Y esos frenos traseros se bloqueaban en carreteras mojadas, provocando que el camión diera vueltas incontrolables. Dodge construyó estas cosas con piezas de repuesto y buenas intenciones. Y se notó. Las ventas fueron tan malas que los distribuidores literalmente no podían regalarlos. Según se informa, un concesionario de Michigan utilizó un Rampage como jardinera frente a su sala de exposición porque valía más como elemento paisajístico que como vehículo. En 1984, Dodge lo discontinuó silenciosamente y nadie, absolutamente nadie, les pidió que lo trajeran de vuelta. El Rampage no fue solo un fracaso. Fue la forma que tuvo Dodge de demostrar que aunque puedas convertir un auto en un camión no significa que debas hacerlo. Número 9. Honda Ridgeline primera generación. Cuando Honda anunció que fabricaría una camioneta en 2006, los fanáticos de las camionetas de todo el mundo se pusieron nerviosos, y tenían razón en estar preocupados. La primera generación de Ridgeline no solo fue decepcionante, sino que se convirtió en la camioneta más ridiculizada en Estados Unidos. De alguna manera, Honda logró construir una camioneta que ofendió literalmente a todo aquel que quisiera comprar una. Empecemos con el elefante en la habitación. Esa cama, o debería decir aquello que Honda afirmaba que era una cama. Parecía como si alguien hubiera insertado un contenedor de almacenamiento de plástico en la parte trasera de una minivan. Las paredes de la cama estaban inclinadas hacia adentro, lo que hacía imposible alcanzar cualquier cosa que se colocara allí. Y esos ni siquiera eran lados de cama reales. Eran de plástico de doble pared que se abollaban si se metían con demasiada fuerza en una caja de herramientas. Los dueños de camiones lo vieron y se rieron. Pero el verdadero insulto estaba debajo. Esta cosa fue construida sobre una plataforma piloto modificada. Así es.
Era básicamente una minivan con la parte superior cortada. La construcción monocasco significaba que no podía soportar el trabajo real de un camión. La capacidad de remolque era una broma. Y ese innovador baúl incorporado, una gran idea hasta que te diste cuenta de que el agua entraría allí cada vez que lloviera, convirtiendo su compartimento de almacenamiento en un acuario. Así de mal estuvo. Honda proyectó que vendería 50.000 unidades en el primer año. Vendieron 42.000. Y a partir de ahí todo empeoró. Los trabajadores de la construcción prefieren llegar a los lugares de trabajo en los autos de sus esposas antes que ser vistos en una Rie-Line. Un contratista de Texas dijo que su equipo le puso a su Rie-Line el apodo equivocado y se negaron a viajar en ella. Incluso los fanáticos de Honda estaban avergonzados. A Honda le llevó más de una década eliminar ese mal olor y volver a intentarlo con un modelo completamente rediseñado. Número 8. Chevy Avalanche. Imagínate esto. Es el año 2001 y los ejecutivos de Chevrolet están sentados pensando, ¿sabes qué? Estados Unidos necesita una camioneta que no pueda decidir qué quiere ser. Así nació la Avalancha. Un vehículo tan confuso sobre su propia identidad que ni siquiera sus dueños podían explicar qué era. Mitad SUV, mitad camioneta, todo una decepción. La característica distintiva del Avalanche era la puerta central, una pared plegable entre la cabina y la caja que hacía que Chevy actuara como si hubieran inventado el viaje en el tiempo. En realidad, se trataba de un complicado conjunto de paneles y sellos que dejaba escapar agua hacia la cabina más rápido de lo que el Titanic atravesaba el Atlántico. Los propietarios informaron que encontraron charcos en los asientos traseros después de cada lavado de automóvil. Algunos descubrieron hongos creciendo en sus alfombras. Hongos reales. Pero espera, esto mejora. Esos paneles de revestimiento de carrocería de plástico se desvanecerían a colores completamente diferentes en un año. Comprabas un Avalanche negro y terminabas con un desastre negro y gris que parecía tener algún tipo de enfermedad automovilística en la piel. La solución de Chevy, les dijeron a los propietarios que era una degradación normal de los rayos UV. Un propietario pintó con aerosol el revestimiento de su caja porque se veía mejor que lo que Chevy proveía de fábrica. La fiabilidad fue una clase magistral de cómo no construir un vehículo. Velocímetros que dejaron de funcionar, transmisiones que olvidaron en qué marcha estaban y lo mejor, un consumo excesivo de aceite que según Chevy estaba dentro de las especificaciones normales. Un propietario dijo que su Avalanche consumía más aceite que gasolina. Lo único confiable acerca del Avalanche era que siempre tenía algo roto. Aparentemente, Chevy siguió fabricándolo durante 12 años solo para ver cuánto tiempo podían sobrevivir. Número 7. Cadillac Escalade EXT. En 2002, Cadillac analizó el Chevy Avalanche y dijo, podemos empeorarlo y hacerlo más caro. La Escalade XT fue su respuesta a una pregunta que nadie hizo. ¿Qué pasaría si tomáramos un todoterreno de lujo y lo arruináramos? Con un precio de poco menos de $50,000 en 2002, este fue el intento de Cadillac de convencer a la gente rica de que necesitaban una camioneta. Alerta de spoiler, no lo hicieron. El XT era esencialmente una avalancha que vestía un smoking y se dirigía a un sitio de construcción. La misma puerta central con goteras, la misma crisis de identidad, pero ahora con molduras de madera y asientos de cuero. ¿El problema? Los compradores de camiones de lujo querían que sus camiones realmente funcionaran como camiones. El EXT ni siquiera podía fingir. Esa elegante caja de camioneta era tan útil como una tetera de chocolate. Demasiado pequeño para una carga real, demasiado expuesto para algo valioso y demasiado bonito para usarse realmente. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente embarazosa. Cadillac comercializó este vehículo como lo último en versatilidad. Sus anuncios lo mostraban transportando motos de agua y motocicletas. En realidad, los propietarios tenían miedo de colocar allí algo más pesado que palos de golf. Un propietario de Beverly Hills admitió que nunca ponía nada en la caja porque no quería rayar los logotipos de Cadillac. Usó su camioneta de $50,000 exclusivamente para ir a Whole Foods.
El ahorro de combustible fue el insulto final. La EPA lo calificó con 12 en ciudad y 15 en carretera. Mundo real, un solo dígito. Un propietario calculó que conducir su EXT cuesta más por milla que tomar una limusina. El EXT demostró que aunque puedas ponerle una insignia Cadillac a algo no significa que debas hacerlo. Duró hasta 2013, y durante la mayor parte de ese tiempo no se vendió a casi nadie. Incluso Cadillac parecía avergonzado de ello y rara vez lo mencionaba en sus exhibiciones de patrimonio. Número 6. Ford Explorer Sport Track. Ford tuvo una idea brillante en 2001. Tomemos nuestro todoterreno Explorer y dotémosle de una caja diminuta e inútil. Nació el Explorer Sport Track. Y de inmediato se convirtió en uno de los vehículos más inútiles jamás creados. No era un buen todoterreno. No era un buen camión. Y definitivamente no era bueno en ninguna de las dos cosas. Era la navaja suiza de los vehículos. Teóricamente versátil, pero prácticamente inútil en todo. La cama de Sport Tracks fue una comedia de errores. Con 4 toneladas de largo, era demasiado pequeño para casi cualquier cosa que quisieras transportar en un camión. ¿Láminas de madera contrachapada? No. ¿Motocicletas? Olvídalo. Bicicletas para adultos solo si te gustan colgando precariamente de la parte trasera. Pero la verdadera broma era la capacidad de carga útil, solo 1.380 libras. Así es, este camión apenas podía transportar media tonelada. Algunas minivans podrían transportar más. Mecánicamente fue un desastre. Elige tu fracaso. Resbalones de transmisión que lo dejaron varado, guías de la cadena de distribución que se desintegraron como galletas o la infame carcasa del termostato que perdía refrigerante más rápido de lo que los propietarios perdían lágrimas. Los modelos 2001 y 2002 fueron particularmente especiales. Sus transmisiones simplemente decidirían dejar de funcionar. Sin previo aviso, sin un declive gradual, solo un fracaso repentino y total. Un propietario dijo que su transmisión Sport Tracks dejó de funcionar a las 65.000 millas. Ford siguió fabricando este producto durante una década entera, aparentemente creyendo que si ignoraban lo malo que era, los compradores también lo harían. No lo hicieron. En 2007, Ford prácticamente rogaba a los concesionarios que los aceptaran. Un concesionario Ford de Ohio admitió que utilizaban un Sport Track como vehículo de intercambio de piezas porque, de todos modos, nadie lo compraría. Cuando Ford finalmente lo eliminó en 2010, la prensa automotriz estuvo de acuerdo unánimemente en que era aproximadamente 9 años demasiado tarde. Número 5. Hammer H2S. Tome todo lo malo del Hammer H2, el tamaño grotesco, el catastrófico ahorro de combustible, la calidad de construcción de un cobertizo de jardín, y empeore las cosas agregándole una caja de camioneta. Ese es el H2S UT. Un vehículo que respondió a la pregunta, ¿cómo podemos hacer que la gente odie aún más los Hammers? Introducido en 2005, este aparato fue un insulto a los camiones, al medio ambiente y al buen gusto, todo a la vez. El H2 UT pesaba 6.400 libras. Piénsenlo bien. 6.400 libras. Rindió 10 metros cúbicos por galón en ciudad cuesta abajo con viento de cola. Un propietario informó que obtenía 7 metros cúbicos por galón en su viaje diario. Calculó que era más barato tomar Uber a todas partes que conducir su H2S. Pero bueno, al menos tenía esa increíble caja de camioneta, ¿verdad? Equivocado. La cama era más pequeña que la de un Subaru baja y tan útil como un protector de fuego de chocolate. La solución de GM para hacer que esto fuera práctico fue el migate. Sí, el mismo desastre con fugas del Avalanche, pero en el H2U fue incluso peor porque ahora estabas pagando precios de Hammer por ingeniería de Chevrolet. ¿Quieres saber la mejor parte? La rueda de repuesto estaba montada en un brazo oscilante justo encima del enganche del remolque. Entonces, si realmente querías remolcar algo, una de las pocas cosas que esta bestia teóricamente podía hacer, tenías que realizar una rutina de origami de 15 minutos solo para acceder al enganche.
El H2SU se convirtió en un símbolo ambulante de todo lo malo con los excesos de mediados de la década de 2000. De hecho, había un sitio web llamado Photo.com donde la gente publicaba fotos de ellos mismos mostrando el dedo medio H2. En 2003, unos terroristas incendiaron 20 Hammers en un concesionario de California. El H2U no solo era odiado, era activamente despreciado. Cuando la gasolina alcanzó los $4 el galón en 2008, los valores de H2U cayeron más rápido que los indicadores de combustible. Los distribuidores no podían regalarlos. Un comerciante de Arizona convirtió su último su H2 en una jardinera porque, según sus palabras, finalmente era útil para algo. Número 4. Subaru Baja. La Baja. El intento de Subaru en 2003 de crear una camioneta para personas que no querían una camioneta. Fue como si reunieran a todos sus ingenieros en una habitación, les mostraran una imagen de una camioneta y les dijeran, hagan algo que no se parezca en nada a esto. El resultado fue un vehículo tan profundamente confuso en cuanto a su propósito que ni siquiera Subaru podía explicar para qué servía. Literalmente lo llamaron vehículo de opción múltiple. La primera opción debería haber sido no construir esto. El Baja estaba basado en el Outback, lo cual estaba bien, excepto que le dieron una caja que de alguna manera era más pequeña que el maletero de la mayoría de los automóviles. En serio, con 41,5 pulgadas de largo, no podrías colocar una bicicleta de montaña sin quitar la rueda delantera. Una hoja de madera contrachapada. Tendrías que dejar el portón trasero abajo y la extensión de la caja integrada afuera, en cuyo caso, ¿por qué no comprar simplemente una camioneta? Pero aquí está el truco. Cuesta $6,000 más que un Outback por tener menos capacidad. Se espera que Subaru venda Bajas por $24,000 al año. Vendieron 30,000 en total en 4 años. Las matemáticas son dolorosas. Los distribuidores no pudieron moverlos. Un concesionario de Colorado, Subaru Country, dijo que tenían el mismo Baja amarillo en su lote durante 2 años. Al final lo sortearon en una feria del condado porque nadie lo quería comprar. El ganador intentó devolverlo. El estilo estaba bien, imagínese si una camioneta y un zapato enojado tuvieran un bebé. Esa es la Baja. Esas tiras de revestimiento de plástico hacían que pareciera que llevaba una mala peluca. Y los esquemas de pintura de 2 tonos. Un crítico dijo que parecía un camión que se avergonzaba de ser un camión. Incluso Subaru sabía que era un desastre. Cuando lo descontinuaron en 2006, su comunicado de prensa básicamente decía, sí, fue culpa nuestra. Ahora es un clásico de culto entre los amantes de los coches raros, lo cual te dice todo lo que necesitas saber. Número 3. Lincoln Blackwood. En 2002, los ejecutivos de Lincoln analizaron el floreciente mercado de camionetas de lujo y tuvieron lo que podría ser la peor idea en la historia del automóvil. Hagamos una camioneta de lujo, dijeron, pero eliminemos todo lo que la convierte en una camioneta. La Lincoln Blackwood no era solo una mala camioneta. Era un insulto directo al concepto de camionetas. Era como hacer un deportivo que no pudiera ir rápido o un submarino que no pudiera sumergirse. La caja de la Blackwood no era una caja. Era un maletero alfombrado con iluminación LED ambiental. Sí, alfombrada en la caja de una camioneta. Pero espera, la cosa se pone mejor. En lugar de portón trasero, tenía puertas holandesas. Puertas holandesas como las de un granero o una casa de hobbit. La caja estaba forrada con imitación de madera africana que en realidad era solo plástico con un patrón de madera impreso. Y aquí está la mejor parte. Solo estaba disponible en negro. Todas las Blackwood eran negras con interior negro, porque nada representa un vehículo de trabajo práctico como una camioneta. Solo se puede conseguir ropa informal. Pero la verdadera fatalidad fue que no tuviera tracción en las 4 ruedas. Repito. Lincoln fabricó una camioneta pickup de lujo en Estados Unidos sin tracción en las 4 ruedas. Era como fabricar un barco que no fuera impermeable. La Blackwood tenía tracción trasera exclusiva, lo que significaba que esta camioneta de $52,000 era inútil con nieve, lluvia o una ligera nevada.
Un propietario en Michigan dijo que su Blackquad se atascó en su propia entrada después de una helada ligera. Ford esperaba vender 18,000 Blackquads. Vendieron 3,356 en total, incluyendo las que prácticamente regalaron al final. Se discontinuó después de solo un año, lo que la convirtió en el modelo Lincoln de menor duración en la historia. Los concesionarios se quedaron con ellos durante años. Un concesionario en Texas admitió que usaron su última Blackquad como caseta de seguridad porque al menos entonces protegía algo. El negro demostraría que, simplemente porque se puede poner los paneles de madera no le dan elegancia. A veces, simplemente lo hacen ridículo. En segundo lugar, los años del revestimiento de plástico de la Chevrolet Avalanche. Tenemos que volver a hablar de las primeras Avalanche, en concreto de los modelos de 2002 a 2006, porque merecen su propio lugar especial en el infierno. No eran solo malas camionetas. Eran monumentos rodantes a la toma de decisiones pésimas. El revestimiento de plástico de estas cosas no solo era feo. Se autodestruía activamente. En 6 meses, las Avalanche negras parecían tener vitíligo. El plástico se desvanecía a gris en parches aleatorios, creando un patrón de camuflaje que nadie pidió. Pero el revestimiento era solo el principio. Estas Avalanche tenían más problemas que un revistero. Los paneles de instrumentos simplemente se morían. Un día vas conduciendo, al siguiente no tienes ni idea de lo rápido que vas ni de cuánta gasolina tienes. La solución de Chevy fue reemplazar todo el panel por $500 hasta que volvió a fallar 6 meses después. Un propietario tuvo que gastar 4 paneles en 2 años. Empezó navegando por lecturas de velocidad GPS y llevando bidones de gasolina extra. La transmisión automática de 4 velocidades de estos coches aparentemente fue diseñada por alguien que odiaba los cambios suaves. Buscaba marchas como un sabueso desorientado. De tercera a cuarta, de vuelta a tercera, quizás a segunda. ¿Por qué no a primera? Las líneas del enfriador de la transmisión se oxidaban y derramaban todo el líquido al suelo. Un propietario enojado dijo que la transmisión de su Avalanche se descompuso en un semáforo, dejándolo varado en el tráfico de hora punta. Y luego estaba la famosa fuente de agua de la avalancha. En realidad, no era una fuente, sino más bien un defecto de diseño que convertía la cabina en un acuario. El agua se filtraba por las juntas de la puerta central, la tercera luz de freno, la ventana trasera, básicamente por cualquier lugar por donde pudiera entrar. Un propietario en Seattle, dijo que se dio por vencido y empezó a dejar toallas en el asiento trasero para siempre. Otro descubrió que el piso trasero se había oxidado por completo. Se podía ver el suelo a través de su camioneta de lujo. Chevy finalmente dejó de usar el revestimiento de plástico, pero para entonces el daño ya estaba hecho. La Avalanche se había convertido en el ejemplo perfecto de todo lo malo de los primeros tiempos. GM de los años 2000. La número 1, la Chevrolet SSR. Y aquí está, la camioneta más odiada de la historia de Estados Unidos, la Chevrolet SSR. Un vehículo tan catastróficamente desacertado que casi impresiona. Cuando Chevy lo presentó en 2003, lo llamaron Super Sport Roadster. No era nada de eso. No era particularmente super. Desde luego, no era deportivo. Y llamarlo Roadster era como llamar a un carrito de golf un Fórmula 1. Este era un vehículo diseñado por un comité. Y, al parecer, todos en ese comité se odiaban. Empecemos por lo que se suponía que era, una camioneta retro que combinaba la nostalgia de los años 50 con el rendimiento moderno. Lo que realmente fue, un error de 2,000 kilogramos con un techo rígido plegable que tardaba 20 segundos en abrirse y una caja tan pequeña que no cabía una bolsa de la compra sin una planificación cuidadosa. La SSR pesaba más que un atajo, pero tenía menos utilidad que un ñata. Era como si Chevy se hubiera propuesto construir la peor versión posible. De todo. Rendimiento. Los primeros modelos tenían un V8 de 5.3L que tardaba 7.7 segundos en alcanzar los 100 km por hora en una superdeportiva. Eso es más lento que una minivan. Cuando finalmente incorporaron el LS2 de 6.0 litros en 2005,
Todavía se manejaba como un elefante borracho en patines. La distribución del peso era tan mala que las revistas de coches se quedaron sin palabras para decirlo con educación. Un crítico simplemente escribió, ¿por qué?, y lo dejó ahí. Pero aquí está la verdadera tragedia, el precio. El SSR partía de 42,000 pesos en 2003. Esos son 70,000 pesos en dinero de hoy para una camioneta que no era buena como camioneta, un roadster que no era divertido de conducir y un deportivo que no era deportivo. Chevy esperaba vender 9,000 unidades en el primer año. Vendieron exactamente eso, y luego las ventas se desplomaron. Para 2006, los concesionarios ofrecían descuentos de 10,000 pesos y aún así no los podía vender. Un concesionario en California admitió que dejaba que sus empleados usaran la SSR para llevar el almuerzo porque al menos alguien la conducía. La SSR se convirtió en una broma tan grande que trascendió el simple fracaso automovilístico y se convirtió en un chiste cultural. Era el equivalente automovilístico de una crisis de la mediana edad hecha realidad, esforzándose demasiado por ser popular y fracasando estrepitosamente. Cuando Chevy, afortunadamente, la liquidó en 2006, solo habían vendido 24,150 unidades en total. Para ponerlo en contexto, Ford vende esa misma cantidad de F-150 en aproximadamente 2 semanas. La SSR no solo era odiada, sino que era aniquilada. Fue la camioneta que demostró que, por mucha nostalgia que se le ponga, si es fundamentalmente terrible en todo lo que se supone que debe hacer, la gente lo notará y la odiará. Y ahí lo tienen. Esos son 10 desastres automovilísticos más del Salón de la Vergüenza de Detroit, el año en que los fabricantes de camionetas tenían dinero para gastar y no tenían ni idea de qué hacían con él. ¿Tuviste alguna de estas catástrofes rodantes? ¿Estás en terapia por ello? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si sobreviviste con una de estas camionetas, te has ganado el derecho a darle a me gusta y suscribirte. Nos vemos la próxima vez con un recuento de aún más vehículos que nunca debieron haber salido del sorteo.